Gracias por venir. Hoy es el primer día del eShow, prontito por la mañana, pero estoy encantada de la audiencia que tenemos. Somos Tabula. Quiero presentarme brevemente antes de empezar. Soy Mireia Dalmau y me uní al equipo de Tabula hace 18 meses para lanzar el equipo español, para el mercado español. Y hoy hemos elegido un tema para este workshop que se llama Contenido que convierte. Ahora os contaré un poquito más por qué hemos elegido este tema y al final es que nos damos cuenta de que las marcas hoy en día ven la necesidad de crear contenido y es algo muy común de ver, ¿no? ¿Cuántas marcas tienen ya un blog, una revista digital? Pero el reto un poco del contenido está en entender cómo utilizar ese contenido para que nos dé rendimiento, nos traiga conversiones, nos haga llegar al objetivo que queremos. Pues en estos 20 minutos que vienen ahora os voy a intentar contar un poquito más sobre esto y al final, si tenemos un poco de tiempo, vamos a hacer algunas preguntas. Así que vamos a revisar brevemente qué conceptos vamos a tocar hoy. Por un lado, vamos a ver cómo debemos usar el contenido en las campañas de rendimiento, cómo debemos diseñar una página de destino para conseguir que el usuario rinda y obtener las conversiones que queremos, cómo crear el paso previo, ¿no? Los anuncios que precualifiquen a esos usuarios. Y un reto que os voy a poner al final es que vamos a descubrir de qué político estadounidense es familiar George Clooney. A lo mejor algunos ya lo sabéis aquí, pero esto es un caso real de un anunciante con el que trabajamos y luego al final vamos a ver la respuesta a esta pregunta. Pero antes de entrar en materia, quería hablar un poquito de Tabula y sobre todo para entender muy bien, cuando hablamos de contenido, a qué audiencia nos estamos dirigiendo, a quién es que queremos impactar. Al final es muy importante entender eso porque vamos a hablar de la audiencia que va a descubrir vuestro contenido. Audiencia que está allí, que no sabe que existís, pero que probablemente esté interesada en vuestra marca, en vuestro producto, en lo que tengáis que ofrecerle. Tabula, muy brevemente, es la plataforma de publicidad nativa y de recomendación de contenido más grande a nivel global en cuanto a cobertura. Y, como decía, al final lo que hacemos, aquí podéis ver la imagen, está un poco borrosa, pero fijaos que nuestro contenido aparece al final del artículo. Cuando el usuario está leyendo un artículo, tanto en ordenador como en móvil como en tablet, al final le aparece una serie de recomendaciones de contenido. Eso es a lo que nosotros llamamos descubrimiento de contenido porque nos gusta hablar de la búsqueda a la inversa un poco. En vez de que el usuario nos busque, porque no sabe que existimos, es la información la que encuentra el usuario. Y aquí está un poco la belleza de todo. Nosotros decimos aquí que nos has visto antes seguro. Quería preguntar aquí un poco en abierto, ¿quién de aquí conocía Tabula y sobre todo hubiese sabido explicarle a un vecino, a un amigo lo que es Tabula y qué es el descubrimiento de contenido? Levantad la mano, por favor. ¿Vale? Bueno, hay dos manos en toda la audiencia y esto es muy bueno porque vamos a entender todo esto durante la sesión de hoy. Y hablando de la búsqueda de la inversa que estaba comentando, quiero empezar hablando de las 3 palancas que las marcas suelen tocar cuando trabajan con su estrategia digital. Una de ellas es la búsqueda, las campañas de búsqueda. Es muy importante para las marcas saber que van a estar allí cuando el usuario esté proactivamente buscándoles, porque es donde hay que aparecer. Si el usuario ya hace el esfuerzo de buscarnos, es ahí donde hay que estar, ¿verdad? ¿Qué otra pata tocan las marcas? Redes sociales. Redes sociales es algo muy común. Podemos poner el ejemplo más claro, a lo mejor es Facebook. Y pensemos un poco en qué hace el usuario o nosotros mismos cuando estamos consumiendo contenido en Facebook, estamos navegando o haciendo scroll down en nuestro newsfeed y al final estamos en una predisposición bastante buena porque tenemos tiempo y es verdad que es un buen momento incluso para las marcas para impactar a ese usuario y decirle, oye, estamos aquí, te podemos interesar. También es verdad que en un entorno como una red social se da en la situación en la que el usuario tiene que tener un perfil en la red social en cuestión y además tiene que estar conectado a la red social en ese momento para que las marcas puedan llegar a darle el mensaje al usuario. Y eso me lleva a hablar del descubrimiento, que es la categoría a la que se asocia Tabula o la recomendación de contenido. ¿En qué mentalidad está el usuario cuando hablamos de descubrimiento? Pues de nuevo, como decíamos, está en una buena predisposición, tiene tiempo, pensemos en el usuario que está leyendo las noticias, está leyendo un blog de una temática que le interesa, está pues, en una mentalidad adecuada para decirle, oye, estamos aquí. Y además,
una ventaja es que donde opera Taboola, en vez de en un medio cerrado, como decíamos, es en lo que nosotros llamamos el Open Web, que sería el Internet abierto, que hace referencia a cualquier site de cualquier editor, y al final lo que hace Taboola es pues, colocar su publicidad en nuevos sites cada día, y nuestra red de sites va ampliándose cada día. Pero demos un paso atrás y volvamos a lo que comentábamos de la mentalidad del usuario cuando está navegando y está consumiendo contenido. Al final es un usuario que no nos está buscando, no nos engañemos. Si no conoce nuestra marca o el producto que le tenemos que ofrecer, es que no nos conoce. Entonces es un medio para impactarle. Pero muy importante es que no solo tenemos que impactarle y ayudarle a descubrir nuestro contenido, sino que tenemos que hacer que estos usuarios lleguen contentos a nuestro e-commerce, a nuestra página de destino, aunque no sea un e-commerce y lo que busquemos sean registros, un formulario o lo que sea. Así que hay que aprovechar y no solo conseguir clics hacia nuestra web, sino que cuando el usuario llega a nuestra web se encuentre con lo que esperaba. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en los próximos minutos, es hablar sobre las best practices o lo que Taboola recomienda a la hora de pensar lo que comentábamos. Anuncios que precualifiquen al usuario, páginas, landing page que realmente nos lleven a que el usuario haga una acción. ¿Vale? Empecemos por el anuncio. Y aquí os voy a comentar una pequeña anécdota de un caso real de un anunciante que trabaja con Taboola. Es en concreto un anunciante de Estados Unidos. Ellos son una plataforma de online dating. Y vinieron a Taboola y dijeron, oye, queremos promocionar nuestro producto, tenemos una marca que a lo mejor no es lo suficientemente conocida y queremos generar notoriedad de marca y encima generar registros a nuestra plataforma. Y nos dijeron, además, lo tenemos todo preparado, tenemos un artículo que queremos promocionar y el artículo se llamaba Los 12 trucos para impresionar en tu primera cita. Bueno, aparentemente parece un contenido bien planteado, es un número 12, no es ni demasiado poco, habla de los trucos, o sea que puede tener un buen gancho. Pero luego, cuando nos sentábamos con ellos, pensamos, ¿a quién queremos impactar? ¿Queremos impactar al usuario que quiere saber los 12 consejos para impactar en su primera cita? No, porque este usuario ya ha conseguido agendar una primera cita, ¿verdad? Entonces nos planteamos la posibilidad de escribir un artículo que realmente hiciese que la campaña llegara a la audiencia adecuada. Y les sugerimos escribir un artículo sobre las 10 razones por las que tienes que probar online dating. Pues bueno, esta compañía solo se les ocurrieron 8 razones por las que deberías probar online dating, seguramente serían muy buenas. Y hicimos un test. Probamos promocionando los 2 artículos, el que ellos habían planteado inicialmente, perdona porque no se ve muy bien, pero los 12 consejos para impresionar en tu primera cita y el que nosotros les habíamos sugerido. Los datos hablan por sí solos, estamos viendo datos de porcentaje de conversión que tuvo cada uno de los artículos que promocionaron, así que es muy importante que al final nos fijemos en a quién nos estamos dirigiendo y que hablemos del producto que promocionamos. Siguiendo con el título del anuncio, que es lo que estábamos comentando ahora, lo que hicimos internamente en Taboola es observar cuáles, al final tenemos muchos datos de muchas campañas, intentamos entender cuáles son las palabras que contienen los anuncios que al final tienen un mejor rendimiento, y con rendimiento nos referimos a que generan más conversiones. Y nos salieron palabras como comprar, jugar, descargar app, para hombres, reserva, menos de 100 euros. Todo esto son palabras que, como veis, son muy directas. Y entendimos un poco el motivo de por qué estas generan mayor rendimiento en las campañas. Al final, si tu producto es solo para hombres, menciónalo en el anuncio, así te evitas pues, que las mujeres hagan clic. Si lo que quieres es que el usuario se descargue una app, díselo, etcétera, etcétera. Y vimos que realmente pues, anuncios que contenían estas palabras tenían ratios de conversión muy altos. ¿Qué pasa? Nos fijamos también en que no necesariamente esos anuncios habían tenido un CTR, un porcentaje de clics muy alto. Así que hicimos otro ejercicio y miramos los anuncios que mejor CTR habían tenido, qué palabras estaban utilizando. ¿Y qué salió? Salió sorpresa, salió nuevo, extremo, revolución, descubrimiento, tendencia, increíble, popular. Os fijáis que todas estas palabras son un poco más inspiracionales, son palabras a lo mejor más sexys, si queréis, para el usuario, y son las que generan más clics. Y lo que entendimos a partir de hacer este ejercicio es que lo que hay que hacer es combinar las palabras que nos dan mejor CTR con las palabras que nos dan un mayor porcentaje de conversiones. Y por último, para acabar ya con el tema del título
que estamos tocando ahora. Otra cosa que nos hemos fijado es que en este tipo de anuncios funciona muy bien el enumerar un listado de cosas, ¿no? Como los 12 trucos, las 10 razones por las que utilizar online dating. Y dijimos, vamos a hacer otro ejercicio y vamos a ver cuáles son los números que mejor rendimiento dan. Al final esto no es una regla de oro, realmente seguramente varía en función de cada anunciante, etc. Pero sí vimos una tendencia, por ejemplo, aquí os fijáis que el número 2 es uno de los que tiene mejor rendimiento en cuanto a CTR, estos son datos de volumen de porcentaje de clics. ¿Por qué el número 2? Pues bueno, si tú le dices al usuario los dos trucos, los dos motivos, las dos tendencias, lo que sea, sabe que va a llegar a una página que no va a estar sobrecargada de contenido. Entonces, por ahí le estás atacando para que haga el clic y llegue a tu landing page. Otro que vemos que funciona muy bien es el número 7. Aquí no tenemos un motivo concreto, pero al final hay que ir probando y, como os decía, esto no es blanco o negro. Más allá del título, ¿qué otro elemento tenemos en nuestros anuncios? La imagen. La imagen es súper potente porque es lo que a nivel visual el usuario va a ver de primeras, ¿no? Y así como tenemos muchísimas best practices en cuanto a imágenes, algo que observamos también es que cuando en la imagen aparece una persona, el CTR es de un 6,4% mayor que de media que el resto de anuncios que no contienen personas en las imágenes. ¿Qué otras cosas podemos mencionar de las imágenes? Pues bueno, evitar todo lo que son imágenes sobrecargadas, utilizar imágenes más limpias, los colores, cuanto más llamativos mejor, pero bueno, todo esto es algo que ya nos podemos ir imaginando. ¿Y qué pasa cuando el usuario ya ha hecho clic en el anuncio, hemos conseguido impactarlo con un muy buen título, hemos elegido la imagen adecuada, llega a nuestra landing page? Y aquí algo que desgraciadamente tenemos que decir es que un 70% de los usuarios que llegan a nuestra landing page escanean la página y no leen el artículo entero. Y eso es una realidad. Así que como las cosas son así, vamos a tener que adaptarnos a cómo planteamos el contenido para que realmente el usuario no rebote y no se vaya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Mantener el texto bastante corto, ir directos al grano, estructurarlo de forma que el usuario se quede con el mensaje. Cuando decimos corto, según datos también nuestros, la media de palabras que recomendamos para los artículos son de entre 300 y 600, pero de nuevo esto varía muchísimo. Por ejemplo, en el caso de promocionar un producto B2B, la audiencia estará más predispuesta a leer textos más largos, a lo mejor de entre 800 y 1000 palabras, o sea que varía un poco. Pero, además de la longitud del texto, algo muy importante es cómo planteamos el mensaje al usuario. Y al final algo que decimos siempre es que lo primero que tenemos que hacer es informar, pero no tardemos mucho en vender. Siempre informa quién eres y qué propuesta de valor tienes para el usuario. Y al cabo de poquito, a lo mejor después del segundo párrafo, ya puedes proponer un poco qué es lo que buscas del usuario. ¿Quieres que compre algo? ¿Quieres que se registre, que rellene un formulario? Etcétera, etcétera. Así que es muy importante no olvidarnos de incluir en las landing page la llamada a la acción. Por un lado, recomendamos hacerlo de forma sutil porque pensad que estamos hablando de contenido. Entonces es muy eficiente cuando el usuario le tienes en un contexto porque le estás hablando de un tema concreto, poner una llamada a la acción un poco sutil y a lo mejor debajo del artículo ya poner una llamada a la acción más directa, como por ejemplo en formato de botón. Hay ocasiones en las que para conseguir algo del usuario, como que compre, que se registre, necesitamos darle algo a cambio. Y si le damos algo a cambio al usuario, probablemente el rendimiento de nuestras campañas sea mejor. Y aquí os traigo otro ejemplo real de un anunciante de Taboola también, y esto es el título del anuncio que mejor les rinde. ¿Qué dice el título? Dice, contesta 10 preguntas y recibe un par de zapatos gratis. Levantad la mano, ¿quiénes de aquí diría que no? Si le dicen, solo con responder 10 preguntas, te damos un par de zapatos gratis. Bueno, creo que todos queremos zapatos gratis, ¿no? Pues yo también. Entonces, lo que sucedía aquí es un anunciante que llevaba al usuario a una landing page que era una especie de test de preguntas a nivel visual muy sencillo y jugaban un poco con la gamificación y haciéndolo todo, al final cada respuesta era solo hacer un clic. Y al final de este test de 10 preguntas le pedían al usuario algo a cambio, que era su email. Lo que conseguían con eso era ampliar su base de datos, y además
además, con estas 10 preguntas, tenían mucha información de las preferencias del usuario, qué colores les gusta más, qué tipo de zapatos, las deportivas o los tacones, etcétera, etcétera. O sea que al final les decían, regístrate, pon tu email y te damos el segundo par de zapatos gratis. Y eso al final también nos dio a pensar que, como hemos visto varios casos de anunciantes que utilizan el test de preguntas, de ver un poco los datos de media comparando cómo rinde una landing page con un test de preguntas comparado con una landing page estándar. Y creo que también los datos hablan por sí solos. Al final, con el cuestionario, tenemos un ratio de conversión 5 veces más alto que en una landing page normal. Muy importante, y eso no solo con Tabula, sino con todo en la vida, A/B testing, probad distintas cosas. Os hemos dado consejos de título, de imagen, de landing page, pero la cuestión es probar distintas cosas y ver qué es lo que mejor os funciona a cada uno. Y para ello os traigo este ejemplo de una empresa también real de Tabula que se llama Ancestry.com. En Estados Unidos están haciendo campaña y se trata pues, de decirles a los usuarios un poco cuáles son sus antepasados y sus raíces. Probaron 2 títulos de anuncio. El primero, te vas a sorprender con los antecedentes familiares de George Clooney, y mostraban la imagen de George Clooney. Y el otro tipo de anuncio que probaron fue el de no te vas a creer quién está relacionado con Abraham Lincoln. ¿Quién cree que el anuncio A es el que rindió mejor? Vale, bueno, pues estáis alineados conmigo porque yo solo con el hecho de que esté George Clooney en la imagen me parece ya mucho más potente que la otra imagen. Pero la respuesta es que la opción B es la que mejor rindió. O sea que al final aquí muchos tenemos suposiciones de qué es lo que funciona mejor para nuestra marca, ¿no? Mi audiencia es esta, o sus preferencias, sus intereses son estos. Esto está muy bien porque muchos conocemos muy bien nuestra marca, pero a veces tener suposiciones no significa que estemos en lo cierto, así que probemos, testemos y a partir de aquí sacamos conclusiones. Y todo esto, ¿cómo supimos que la opción B era la que mejor rendimiento tenía? Pues porque hicimos seguimiento de las campañas y, otra vez, como con todo, hay que hacer seguimiento. Así que el seguimiento es importantísimo y, sobre todo, aquí lo relacionamos un poco con la importancia de los modelos de atribución. Estamos hablando de que generamos clics en el anuncio, de que llevamos al usuario a la landing page, pero ¿qué pasa? Tenemos que entender cómo actúa nuestro usuario. ¿Convierte en la misma sesión? ¿Cuántos días pasan desde que el usuario hace clic hasta que compra? Y aquí también pues hicimos el ejercicio de ver cada círculo representa una categoría de productos y aquí en el eje vertical vemos los días que pasan desde el clic hasta la compra y en el eje horizontal vemos el volumen de inversión o el coste del producto en cuestión. Nada más 2 mensajes aquí, vemos el círculo naranja, hace referencia a la moda femenina y el círculo azul marino hace referencia a la moda masculina. Observación, vemos por ejemplo que las mujeres se lo piensan más antes de comprar, pero gastan menos que los hombres, por ejemplo. Y otra observación aquí sería el círculo verde, hace referencia a alimentos y tiene sentido, por ejemplo, lo cortito que es el periodo de tiempo desde el clic hasta la compra porque son productos con fecha de caducidad, etc. O sea, importante entender todo esto sobre nuestro producto. Para terminar, presentamos muy brevemente un caso de éxito real también. Se trata de una empresa que se llama Secret Escapes. Supongo que casi todos aquí lo conoceréis, pero para los que no es un site de ofertas de hoteles de lujo. Y al final lo que hicieron es cumplir con las best practices que nosotros les recomendamos. Fijaos en el anuncio, tenemos el título que dice el truco para ahorrar en hoteles de lujo del que nadie está hablando. Está clarísimo que están utilizando los 2 tipos de palabras que mencionamos, las que son un poco más racionales y que le dicen claramente al usuario lo que van a encontrar en la landing page es ahorrar, se van a encontrar ofertas, y lujo. Son hoteles de lujo, no es cualquier hotel. Combinado con las, a lo mejor, palabras más sexys que decíamos, que es al final de la frase, de lo que nadie está hablando, y eso nos engancha. Así que una vez ya tenían claro el anuncio, la landing page la plantearon de contenido. En este caso decidieron incluir la llamada a la acción arriba y abajo con un botón, pero fijaos que visualmente está muy bien categorizado con las negritas, etc. Al final el objetivo de este anunciante era conseguir nuevos usuarios que no hubiesen estado en su página web a un precio muy barato. Entonces, como todos, ¿no? Queremos todo, y ellos consiguieron, a través de aplicar nuestras best practices, en 3 meses aumentar
aumentar un 300% su CTR, su volumen de clics, y eso pues, es lo que consideramos un caso de éxito. Evidentemente esto no pasó en 10 días, como decíamos, sino en 3 meses porque estuvieron haciendo pruebas hasta que llegaron a dar con lo que mejor les rendía a ellos. Así que vamos ya a acabar con esta presentación revisando un poco los conceptos que hemos visto. Por un lado, tenéis que utilizar contenido basado en vuestro propio producto, la propuesta de valor que es de una ventaja competitiva. Tenéis que darle al usuario un motivo o un incentivo, con lo del test de preguntas, para que haga lo que vosotros buscáis, que es un registro, una compra, da igual, el objetivo que sea. Incluir la llamada a la acción de la forma correcta y, por último, lo que decíamos de hacer siempre A/B testing y testar varias opciones. Y no me olvido de lo que os había prometido al principio, de entender cuál es la relación de parentesco de George Clooney y otro político estadounidense. Y la respuesta es que la madre de Lincoln era medio hermana de la bisabuela de George Clooney. Así que, nada, con esto acabamos y si tenéis preguntas creo que no tenemos mucho tiempo, así que no pasa nada, me dicen aquí que no tenemos tiempo, pero tenemos un stand, es el stand número 28, así que si queréis acercaros, incluso ahora al final de la presentación, en nuestro stand 28, repito, sin problema, y aquí tenéis mi correo también por si necesitáis más detalles sobre la presentación. Gracias.